Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral en la Asamblea Nacional Legislativa. A esta hora estamos saludando al economista Ramiro Narváez. Tiene la gentileza de atendernos y ante todo, mil disculpas, unos minutitos que es que estamos con los enlaces con la capital española. Usted entenderá también, y yo sé que usted también, como buen comunicador que es, no entiende, ¿no? Que hay temas también que en materia informativa son prioritarios. Muy buenos días, representante. ¿Qué tal su feriado tan extenso? ¿Cómo le va? Es Alberto Quintana. Muy buenos días, un saludo afectuoso a todos ustedes, Alberto, a todos los que están en los equipos técnicos, a todos a los que nos escuchan por este importante medio de comunicación que siempre ha dado espacio para transmitir lo que se hace en la Asamblea. El feriado agitado, estimado Alberto, la verdad es que la comisión que me honro en presidir tiene una ardua tarea con el país y con el Pleno de la Asamblea de presentar un informe respecto a la crisis carcelaria, a la seguridad ciudadana y a los problemas en frontera. Una tarea titánica que tocó realizarla en 30 días. Entonces, hemos venido ya trabajando en este tema y el fin de semana pues nos tocó continuar para poder tener el informe listo para el próximo día lunes. ¿Y qué tanto han avanzado o en qué punto se encuentran? ¿No? Porque ese es un tema medular. Vea usted que estábamos abocados al asunto del feriado, pero acá estábamos con esa incertidumbre, con la situación que permanentemente pues, se vive en el centro carcelario más grande, ¿no? Y el más poblado que tiene el país, me refiero a la penitenciaría, lo que siempre históricamente mencionábamos acá, penitenciaría modelo, imagínese usted, modelo del litoral, así se le llamaba anteriormente, ¿no? Al centro de reclusión social que hay acá, ¿no? Uno de los tres que está ubicado en ese perímetro en la Vía Daule. Básicamente, ¿en qué punto se encuentran, asambleísta? Mire, nosotros tenemos ya el informe borrador, pero en la sesión se decidió no aprobarlo todavía hasta que todos los asambleístas integrantes de la comisión puedan aportar con mayor detalle a las conclusiones y recomendaciones. Sin embargo, el informe está ya terminado. Ahora, ¿qué le puedo manifestar? Si hay cosas bastante delicadas, bastantes temas delicados que lo que hemos hecho es ratificarlo. El Estado le ha dado la espalda al sistema de rehabilitación social, no es el responsable este gobierno, pero también abonó a los problemas que hoy tenemos por la falta de agilidad, proactividad y nombramiento de personas responsables, capacitadas y técnicas en los cargos que necesitan atender este tema. Eh, ¿Qué le puedo manifestar? Hemos identificado que todas las instituciones vinculadas han omitido, han incumplido sus obligaciones constitucionales y legales, pero en mayor medida unas más que otras. Por ejemplo, nosotros tenemos a la presidencia de la República, que no nombró rápidamente al presidente del directorio del organismo técnico, lo nombró luego de 131 días, luego de la gran crisis que se generó en el mes de septiembre y en los meses de agosto y julio. Eso es una muestra de esta falta de interés. Hay una responsabilidad muy grande respecto a la Secretaría de Derechos Humanos, no solo porque es parte integrante del organismo técnico, que es la máxima autoridad del sistema de rehabilitación, sino porque es la entidad rectora respecto a precautelar los derechos humanos en nuestro país. En 3 ocasiones que le citamos a la secretaria, lo que hizo fue excusarse de esa obligación y de esa responsabilidad. Sin embargo, el mismo presidente de la República, en uno de los requerimientos de información que realizamos, nos ratificó que la responsable de los temas de rehabilitación social en el Ecuador es la Secretaría de Derechos Humanos. Y también hay una eh, implicación muy grave del Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura, que es la institución encargada de garantizar que nuestra justicia sea eficiente, que sea efectiva, no lo ha realizado. Todo esto está en este informe que lo vamos a presentar el día lunes. Ahora, yo lo que sí quiero manifestar, Alberto, es de que este informe ha sido realizado con total responsabilidad y eficiencia. No hay antecedentes de un informe que se lo haya hecho tan amplio y en tan corto tiempo. Solo la parte central del informe, sin sus anexos y complementos, tiene 480 hojas. Hemos dedicado desde el mes de mayo a enfocarnos en el tema de seguridad y el último mes pulsamos el acelerador. 48 reuniones
en temas vinculados a la seguridad. Hemos tenido comparecencias de 62 autoridades, expertos, docentes, sociedad civil, instituciones vinculadas a los derechos humanos. Hemos realizado requerimientos de información, pedidos de información a 26 instituciones y un total de más de 900 requerimientos. Y para complementar esta parte, Alberto, para actuar con responsabilidad, solicitamos la veeduría de 2 organizaciones de derechos humanos para que nos acompañen en este trabajo y vean la imparcialidad, la efectividad, la objetividad y la técnica con la que hay que realizar este trabajo. Estuvieron presentes ahí, por ejemplo, Alianza por los Derechos Humanos y Alianza contra las Prisiones. Es decir, se hizo un trabajo muy responsable y muy amplio. Asambleísta, ¿no le están demoliendo el departamento? Parece que sí, hay una construcción cerca y lastimosamente hoy también percibo ese sonido terrible. Pensaba que le estaban demoliendo el departamento. Oiga. Las autoridades que están preocupadas por este informe, porque saben que omitieron acciones que debían tomar. Sí, yo creo que ese es el término. Ha habido omisiones históricas. Usted apuntaba algo, ¿no? Porque no es exclusivamente en este régimen, en este gobierno que arrancó el 24 de mayo de este año, pues no, su gestión gubernamental. Se vienen arrastrando problemas gravísimos. A veces, quienes estamos por acá, en esta parte del Ecuador, por ejemplo, a veces llegamos a creer que hasta ha habido una complicidad, ¿no? Los últimos ministros de gobierno, en los 2 últimos gobiernos anteriores al menos, como que ha habido aquello de una convivencia, ¿no? Una convivencia complaciente, no me molestes a mí, pero manéjate allá y tú ten las llaves de los centros reclusorios, ustedes manejen el negocio allá, pero no me molesten a mí, ¿no? O sea, un poco da esa impresión. Y le pregunto, ¿no? La comisión obviamente tiene pues integrantes de las distintas vertientes, bancadas legislativas, y todos son actores políticos, pero la pregunta es, ¿cómo poder elaborar un informe súper objetivo y más allá de que cada uno de ustedes tiene esa esencia política, esa formación política, más allá de eso, cómo preparar algo, obviamente que no esté, pues, o sea, con esas subjetividades de orden eminentemente político y se deje de lado lo técnico, que es lo que más se requiere en estos momentos como para decir, señores, aquí vamos, luego de tener ya un informe técnico, vamos a darle fuerza política, que eso ya corresponde, por supuesto, al Ejecutivo, ¿no? En base a esas recomendaciones, vamos a hacer esto para dar un giro diametral en lo que tiene que ver con el manejo de los centros carcelarios y lo que usted apunta que es importante y que la gente se olvida, que es precisamente reinsertar, ¿no? A las personas que por A, B, Z motivo caen pues en desgracia, están detenidos, pero merecen una oportunidad, ¿no? Lo que se llama la rehabilitación, que es un concepto para muchos hasta desconocidos, asambleístas. Sí, justamente yo le manifestaba que este informe tiene que estar cargado de objetividad, imparcialidad y de una metodología, una técnica que permita garantizar que el trabajo sea el correcto. Por eso solicitamos la veeduría de estas organizaciones de derechos humanos, en primer lugar, y segundo, todos los argumentos que nosotros establecemos ahí están debidamente documentados y las principales fuentes o respaldos de las omisiones de estas instituciones son, por ejemplo, los informes de la Corte Constitucional de nuestro país, en donde ya hacen serias observaciones a las instituciones respecto a estos incumplimientos. Desde el 2013 ya le manifiestan, por ejemplo, al Ministerio de Justicia o al ex Ministerio de Justicia que tome acciones sobre el hacinamiento, sobre la falta de la presencia de la justicia en estos centros de carcelación. Hay también el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que es un departamento que pertenece a la Defensoría del Pueblo y que también durante años ha venido realizando investigaciones. Son uno de los, o algunos de los respaldos que nosotros tenemos. El Consejo de la Judicatura, hay temas que son evidentes, por ejemplo, de que los privados de la libertad no puedan acceder a los beneficios penitenciarios, es algo que el Consejo de la Judicatura no va a poder desmentirlo, porque eso ha pasado, el abuso de la prisión preventiva.
Hay varios organismos internacionales que le han dicho al Ecuador, por favor, regule el uso de la prisión preventiva. O, por ejemplo, el hecho de que luego de las reformas al Código Orgánico Integral Penal, la primera en el 2014, que se creó este Código Orgánico, y la segunda en el 2019, una reforma, que volverlo al Ecuador un país punitivo no ha logrado que bajen los índices de delincuencia, pero sí ha generado que la población carcelaria se duplique. O sea, hay hechos ya demasiado evidentes. Por ejemplo, la ausencia y la falta de jueces de garantías penitenciarias, que están en un número totalmente escaso y no están presentes en los centros de rehabilitación social. Todos estos temas van más allá de pertenecer a una ideología política o a un partido político. En la comisión que pertenezco están integrantes de todos los partidos y en estos días vamos a acoger observaciones respecto a este informe, pero como le manifiesto, hay temas que son totalmente evidentes. Las condiciones en las que viven los presos en los centros de reclusión, ¿quién puede negar cuando nosotros personalmente entramos a los pabellones y pudimos detectar, por ejemplo, que en Cotopaxi no tienen agua, que les llega el agua una hora en la mañana y una hora en la tarde, y que no llega a todas las instalaciones, sino únicamente a las celdas que están en la planta baja, y que desde la celda 1, tienen que del excusado del baño, con balde sacar el agua de ahí, poner en fundas gruesas y desde ahí tratar de distribuir al resto de pabellones. Qué terrible, ¿no? Es terrible. O el tema el tema médico, el tema de salud. No hay doctores, no hay especialistas, no hay medicinas. Hay mujeres embarazadas que están ya en su 6º mes y que no han tenido ni siquiera un eco. Personas que tienen cáncer, que tienen enfermedades catastróficas, terminales, crónicas, y que no son atendidos. Ahora, claro, mucha gente dice, ¿por qué se preocupan de los derechos humanos de aquellos que nos robaron, nos asaltaron, y no se preocupan de la seguridad ciudadana? Todo va de la mano, estamos viendo todos los temas, pero justamente esa falta de derechos humanos al interior de las cárceles, ese hacinamiento genera violencia, y esa violencia se traslada a las calles, a los barrios, y esto se constituye en un problema de seguridad nacional, Alberto. Claro, así es. Si no hay un proceso de rehabilitación, ¿qué va a pasar con esos 40,000 presos cuando salgan en libertad? ¿Van a hacer un aporte a la sociedad? Si el Estado no les garantizó un proceso de rehabilitación social, no van a salir a trabajar. Hay una alta probabilidad de que vuelvan a delinquir. Es por esa mi preocupación, es por eso que mi respuesta a aquellas personas que manifiestan que por qué nos preocupamos tanto de los presos, es porque estas personas, si no son adecuadamente tratadas, van a salir en libertad y van a volver a delinquir. Por lo menos eso es lo que la historia nos dice. Estamos clarísimos y coincidimos totalmente en aquello. Usted mencionaba lo del centro de reclusión de Cotopaxi, no está ubicado en la capital, pues en la Tacunga, y realmente es una locura, ¿no? Porque eso es tiene poco tiempo, que se construyó hace pocos años, no es como por ejemplo la penitenciaría, que ya es una infraestructura vieja, ¿no? Se la construyó, pero es increíble. Me recuerda lo ocurrido allá, porque imagínense, si construyen un centro de rehabilitación social regional como el de la Tacunga, pues hace pocos años, al menos pues con criterio técnico tienes que ver las líneas de conducción de agua, las líneas de evacuación de los drenajes, es lo mínimo. Pero me recuerda incluso, asambleísta, acá un edificio de la judicatura que está ubicado en la vía Adaule, ¿no? O sea, es inmenso, inmenso, y no tiene puertas de escape, puertas para una evacuación contra incendios. Es increíble. Esas son las construcciones, pues, faraónicas que se generaban, pues, en el gobierno de hace 10 años. Y lamentablemente ahí vemos las consecuencias. Permítame, que está conmigo Henry Avelino, que tiene otras inquietudes. Estamos dialogando con el economista Ramiro Narváez, asambleísta de la provincia del Carchi y presidente de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional Legislativa. Henry. ¿Cómo está? Gracias, Alberto. ¿Cómo está, asambleísta? Sí, lo escuchaba, ¿no? Sobre el informe, 480 páginas, y justamente es un trabajo, entiendo, que ustedes solicitaron a varias instituciones y entidades, también documentación para poder elaborar este informe y analizarlo y concluirlo. ¿Alguna entidad que no haya colaborado a los pedidos de su comisión, señor asambleísta? ¿Alguna entidad entregó o no entregó los documentos necesarios para la elaboración de este informe? ¿No quiso colaborar? ¿Se dio este caso? Sí, mire, primero un comentario que creo que vale la pena mencionarlo
respecto a las grandes infraestructuras que se construyeron. Estas grandes cárceles lo que generaron fue que los presos estén lejos de las familias, lejos de las visitas. Y en una de las visitas nosotros escuchábamos que decían que cuando saben que va a ir su madre, su esposa, sus hijos a visitarlo, ellos se cuidan, por ejemplo, de no consumir drogas o se ilusionan en darles la noticia de que están en alguna actividad, que están estudiando la escuela, el colegio. Ese acercamiento ayuda a que haya más paz y más tranquilidad. Por lo tanto, estas grandes infraestructuras que los llevaron lejos de sus familias también ha sido un abono a estos actos de violencia y a este descuido de estos centros de rehabilitación. Instituciones, mire, nosotros convocamos a todas las instituciones vinculadas, asistieron todas, pero lastimosamente lo que confirmamos es que los ministerios que son parte de este directorio del organismo técnico, máxima autoridad del sistema de rehabilitación social, ni siquiera conocían cuáles eran sus competencias y obligaciones para con el sistema de rehabilitación social. Algunos lo que fueron fue a justificarse y a intentar demostrar que algo habían hecho por los privados de la libertad. Y cuando nosotros hicimos un requerimiento de información, hubo el Ministerio de Salud que no nos envió la información, a pesar de que es uno de los ministerios que más le ha incumplido al sistema de rehabilitación social. Los ha tenido en el abandono. La ministra, primero, fue uno de los pocos ministros que no se quedó hasta el final de la reunión, como sí lo hizo la mayoría, y tampoco enviaron la información. Entiendo yo que es porque no tenían nada que informar, porque su presencia en los centros de rehabilitación social es nula. Tienen abandonados a los hombres, a las mujeres, y por lo tanto entiendo que no tenían nada que informar y por lo tanto no nos llegó absolutamente nada de parte de ellos. Y también el Consejo de Participación Ciudadana. Las demás instituciones enviaron información, muchas contestando temas que no eran los que les preguntábamos, insisto, porque seguramente tenían complicaciones en dar respuestas contundentes. Un área en la que algo se ha visto que funciona y hay que reconocer que por lo menos existía preocupación de su ministra es el Ministerio de Educación. Hay la presencia de tutores para lograr que los privados de la libertad que no han terminado la escuela puedan hacerlo. Hay tutores que permiten que terminen algunos privados de la libertad su colegio y obtengan su bachillerato. Aquí considero que uno de los éxitos es que este programa es fiscomisionado y eso ayuda a que haya presencia de estos tutores. No es lo suficiente, pero está vigente. Es uno de los pocos programas que están vigentes. No llega a una gran población carcelaria, pero hay sectores que se están educando. Hay mucha gente, hay muchos privados de la libertad que lo único que quieren es terminar su sentencia y reinsertarse a sus actividades, pero lastimosamente el Estado no les está garantizando. Y la ausencia de instituciones como el Ministerio de Salud en estos espacios abona mucho más a estos problemas. Así que el Ministerio de Salud no envió la información y entiendo por qué el motivo es porque no tenía nada que informar. Economista, señor asambleísta también, ¿cuál sería la contundencia de este informe? Porque estamos acostumbrados, no solo a ver en otros sectores, en otros lados, ¿no? Que la entrega de armas, que la firma de convenios, que entran a hacer un operativo y el tema de la crisis carcelaria, en lugar de ir mejorando, empeora. Y ahora en este feriado hasta saquearon un vehículo que llevaba alimentos, entraron otra vez a hacer los famosos decomisos, encontraron un arma. Vemos ahí, obviamente, cuando Ecoavisa saca con su gran cámara y lente, como dentro, en el interior de la penitenciaría del Litoral, la gente hace lo que quiere, se custodian entre ellos con armas de grueso calibre. ¿Cuál va a ser la contundencia de este informe, la importancia de este informe? No quedará, que es lo que la gente no quiere, obviamente, señor asambleísta, que quede en uno más o que sea el informe que dé la curva para que la crisis carcelaria termine. Nosotros consideramos que este informe es un gran insumo para la Presidencia de la República, para el Ejecutivo, una línea base con herramientas importantes que les permita realmente hacer una política pública, no solo para el tema carcelario, sino para la seguridad ciudadana, porque lo uno va atado del otro.
Si es que ya hay una indiferencia, como se ha presentado en el pasado, nada vamos a poder hacer. Deben entender que lo que queremos es trabajar en conjunto, deben entender que lo que queremos es darles elementos para abonar a esta solución. Permítame hacer una corrección en el sistema. Sí, le esperamos ahí. Cancelar, me sale algo aquí. Tiene algunos quiere salir. La plataforma aparece ahí, va. Ya, permítame. Ya, no sé si se me escucha. Le sí, escuchamos ¿verdad? Perfectamente. Sí, entonces este informe tiene que lograr este cambio. La Asamblea está cumpliendo. ¿Qué le hemos dicho al Ejecutivo? Nosotros estamos trabajando en varias leyes. Dennos la necesidad legislativa. Dennos qué leyes quieren que cambiemos para que nosotros incorporemos. Dennos los elementos. Nosotros estamos trabajando en un gran código orgánico de seguridad que estaba abandonado desde el año 2017 y que esta comisión también en un acto de responsabilidad, lo que no hicieron en 4 años lo va a hacer en 6 meses y ya vamos a presentar al Pleno de la Asamblea este gran proyecto. ¿Cuáles son los abonos que ha hecho el Estado a este proyecto? ¿Cuáles son las recomendaciones que los diferentes ministerios o las diferentes instituciones vinculadas a seguridad han enviado para que se incorporen en esta ley? Son mínimos, realmente son mínimos. Entonces, cuando el Estado dice que necesita de legislativo para transformar algunas leyes, perfecto, envíennos las observaciones para que también sean parte del procesamiento de estas leyes. A mí me dio mucho, yo sé que lo van a entrevistar al ministro de Defensa en varios minutos. Mire, él es el responsable no solo del tema de la seguridad del Estado, sino de la seguridad en términos absolutos. ¿Por qué? Porque antes existía el Ministerio Coordinador de Seguridad. Ese ministerio fue eliminado y las responsabilidades fueron transferidas al Ministerio de Defensa. Creo que el ministro desconoce este tema. También lo escuché al ministro manifestar que era urgente que se apruebe el Código Orgánico de Seguridad del Estado. Le informo que con los propios abogados del Ministerio de Defensa ya venimos trabajando 4 meses en ese gran código y que está a punto de ser terminado y de ser presentado al Pleno de la Asamblea. Entiendo que por ser nuevo desconoce que su propio equipo viene trabajando con nuestra comisión. Esta comisión actúa de manera responsable y por lo tanto la Asamblea actúa de manera responsable. Él manifestaba que se necesitaba una ley de personal y disciplina de las Fuerzas Armadas y que la Asamblea no tramita. Pues le informo que el próximo mes ya está prevista la fecha para presentar al Pleno de la Asamblea esta ley en segundo debate, leyes que estuvieron abandonadas durante años. Esta comisión ha logrado procesarlas en tiempo récord y ya tenemos las fechas para presentar al Pleno, porque no solo se trata de hacer una ley y presentarla, hay que llamar a la sociedad civil para que hagan sus aportes, a las instituciones vinculadas, a expertos, a académicos, para poder procesar estas leyes. El ministro, entiendo, es nuevo, no hemos tenido todavía la oportunidad de conversar para informarle todos estos avances. La Asamblea siempre estará con la absoluta predisposición de trabajar de la mano, que hay que hacer un ajuste, una reforma al uso progresivo de la fuerza y enfocar o determinar claramente cuál es el rol de las Fuerzas Armadas. Perfecto. Al señor ministro lo esperamos para que trabajemos de la mano en el procesamiento de estas leyes. La Asamblea está cumpliendo, la Asamblea viene trabajando. El ministro está nuevo y nosotros tenemos toda la predisposición de reunirnos con él cuando él quiera para ponerle al tanto de los avances que estamos haciendo para entregarle al Estado la normativa vinculada a seguridad. Pero miren, las leyes no cambian la vida. Las leyes dan un marco para que las instituciones puedan actuar. Lo que cambia el tema de inseguridad que hoy tenemos es una verdadera política pública vinculada a este tema, que haya indicadores, que se pueda medir a las instituciones si están cumpliendo o no su tarea. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el tema carcelario? Estamos en crisis y este fin de semana tuvimos 3 asesinatos más al interior de la cárcel. Entonces, ¿cuáles son las acciones específicas que el Estado ha tomado? Y una pregunta tan sencilla, a pesar de que ha habido asesinatos en la penitenciaría del Litoral, ¿a dónde están enviando los nuevos detenidos o los nuevos presos? ¿Al mismo lugar donde se están generando estas muertes? Es decir, necesitamos que el Estado también nos dé claridad en acciones de corto plazo. La ministra de la Secretaría de Derechos Humanos informó a la ciudadanía que que en el mes de marzo, que a mediados del mes de enero
tendrán un plan respecto a la crisis carcelaria. Y hasta mientras, ¿qué va a pasar? ¿Van a seguir generándose asesinatos al interior de estos espacios? Por favor, el gobierno tiene que ser más proactivo, más ágil, más creativo en dar soluciones inmediatas. La Asamblea está cumpliendo. Nuestro rol fiscalizador lo hemos hecho y la prueba de eso es este gran informe que no tiene antecedentes. Es primera vez en la historia que una institución en tan corto plazo realiza un informe de esta magnitud. Pero como le digo, los informes, y ustedes lo dijeron, los informes no solucionan los problemas. Los hechos, las acciones lo hacen. Es por eso que nosotros esperamos mucho más del gobierno central y de todas las instituciones vinculadas. Claro que sí, y los ecuatorianos precisamente esperamos eso también, ese trabajo armónico, ¿no? Es importante y bueno escucharlo lo que se hace desde la Asamblea, ¿no? Porque a veces también esto de que por desconocimiento, a veces la costumbre, ¿no? De la crítica por la crítica, pero es buenísimo. Le comentaremos al ministro, ¿no? Más adelante va a estar con nosotros el general Luis Hernández conversando y le comentaremos algunos detalles que consideramos importantes sobre esto, ¿no? Esa buena predisposición, porque la función es del Estado, para poder enfrentar todo esto que es tan grave, ¿no? Cuando hablamos de la seguridad hay tantas aristas, se requiere también a un Estado pues unido. Las funciones, las entidades, las instituciones. Uno de los gravísimos problemas es la falta de institucionalidad por todas partes. Por donde uno va hay falta de institucionalidad, hay a veces personas a la espera, funcionarios a la espera de poder contar con reglamentaciones, con un marco legal. A veces uno dice, ¿pero por qué? Porque a veces también ellos se cuidan de estas situaciones. Es una serie de cosas, pero qué productivo poderlo escuchar a usted. Y tengo que confesar algo, nunca me había detenido lo que usted manifestaba, ¿no? Aquello de que a los privados, estos centros de reclusión grandes, los regionales, ¿no? Se los llevan lejos de sus ciudades y es increíble qué tanto puede afectar, ¿no? Qué tanto puede beneficiar el hecho de tener la cercanía de la familia, ¿no? En esto del consumo de las drogas, en el hecho de que la gente, como decimos nosotros, se tire totalmente al abandono al estar tan lejos, ¿no? En todo caso, nos da siempre gusto conversar con usted. Quiero agradecerle muchísimo por estos minutos, asambleísta, ¿eh? Muchísimas gracias. Agradecidos por este espacio, porque es importante que la ciudadanía conozca lo que venimos haciendo y cuál es nuestra acción y nuestra participación de este gran problema. Para terminar, quiero ratificar lo que usted dijo. Uno de los problemas más graves es la falta de articulación entre una institución y otra, y es por eso que estamos cuestionando severamente al Consejo de la Judicatura, porque no hay una coordinación entre la Corte Nacional de Justicia, la Fiscalía, y eso genera justamente que estos problemas se sigan ahondando. No hay una coordinación con la Defensoría Pública y la responsabilidad justamente es del Consejo de la Judicatura de armonizar el trabajo de estas instituciones. Sí, es increíble. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted. Es increíble, ¿no? Por eso yo siempre hablo, ¿no?, de una respuesta contundente del Estado. El Estado monolíticamente unido y robustecido, ¿eh? Muchísimas gracias. El economista Ramiro Narváez, asambleísta de la provincia del Carchi.